Nomás una persona. ¿Qué les pareció la guía? Excelente. ¿Cuántos traen la guía hoy? ¿Alguien le falta guía ahora? Yo. Que la traigan en el teléfono o que la traigan en hojas. Bueno. Yo dije que con 5 leídas más o menos la iban a hacer, ¿verdad? Leído lo que hemos visto. Miren, es bien fácil para un maestro agarrar el libro y venir, y venir y decir, periodo 1, este equipo lo va a presentar. Periodo 2, ese equipo lo va a presentar. Periodo 3, ellos. 4. Es bien fácil eso. Yo nada más los oigo exponer. Pero como libro ustedes siempre lo van a tener para leerlo. Por eso es que yo opté por hablar. ¿Ya ven? Entonces yo espero que ustedes no dejen de leer ese libro. Porque a cada periodo le dimos una clase hasta donde llegáramos. No alcanzamos a ver todo el periodo. Ustedes léanlo. En México la nueva forma de enseñar es así. Ya están cambiando. ¿Sí? Se le da el tema al alumno y el alumno lo investiga, lo aprende y luego lo expone. Y el maestro nada más es un facilitador. Así le llaman en México ahora el nuevo sistema, el paradigma de enseñanza, ¿no? Pero bueno, yo no quise usar ese, ¿verdad? Porque es más fácil para el maestro, pero no te aseguras que el alumno aprenda. Y la mayoría de ustedes pues no leen, la verdad. Es lo que... es la mera verdad, ¿verdad? Entonces, yo he ofendido a nadie. Sí, porque es a veces difícil de entender algunas cosas y hay que investigar. Y por eso fue así. Y a lo mejor ustedes van a decir, no, pues la clase, el maestro habló y presentó ahí. Bueno, porque mi confianza es que ustedes tienen el libro. Y mi confianza es que ustedes no van a dejar el libro ahí a un lado, sino que ustedes lo van a seguir leyendo y extrayendo las lecciones que están ahí. Que nunca alguien diga quién fue Constantino y ustedes se queden callados, por favor. Eso va a ser un pecado. En ese momento se va a abrir el piso como a Corea y a todo lo demás. ¿Cómo que no saben quién fue Constantino, verdad? ¿Quién fue Nerón? ¿Quién fue Tito en el año 70? ¿Quiénes fueron los macabeos? Estamos viendo. Eso no salieron. No sé si hicieron esa tarea, pero por eso mismo les digo, vuelvan a leer el libro. Ese libro algo que tiene es que no necesitan detenerse mucho, es como una novela, empiecen a leer. Cuando vayan al baño, llévense el libro, en lugar de llevarse el celular y estar ahí, llévense el libro y ya, un capítulo, una ida al baño por semana, llévense el libro. Ya las otras llévense el celular. Y les va a servir porque, acuérdense, la historia es recurrente, se vuelve a repetir. Entonces, por eso es... Entonces, la forma en que estoy dando la clase no me da la oportunidad a mí de evaluar la participación individual. Bueno, por eso quiero ir, porque después vamos a presentar el examen. Participando, creo que participó fue Caro, que trajo una tarea. Bueno, ya trajo la tarea. Creo que es la única que participó. Pero quiero que todos participen ahorita para evaluar lo que es la participación de cada quien. Entonces, así rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo por el examen. Está entretenido. El examen tiene 38 preguntas. La ventaja es que ustedes tienen la respuesta oficial. ¿Podemos usar? Ahorita vamos al examen. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos
visto o comentario antes de, porque luego nos metemos al examen y ya todo se olvida. Ahí tiene un comentario que hacer acerca de la clase. ¿Cómo aprenderían mejor esta clase ustedes? Porque un alumno me dijo una vez, yo aprendo mejor si usted pone este PowerPoint. Me dijo esa clase. Él se sentaba aquí adelante. Es que yo no puse PowerPoint en esa clase, porque iba con la Biblia. No me acuerdo si fue la clase de Romanos. Iba con la Biblia y platicando. Leíamos la Biblia y platicábamos. Y consideré que era una buena forma, pero él me dijo, no, yo aprendo viendo, que me pongan dibujitos. Entonces, ¿alguien de ustedes tiene un comentario sobre cómo entender mejor este tipo de clases que son históricas? Bueno, pues, aquí no pueden decir eso porque sí fue el PowerPoint, ¿verdad? Les puse los leones comiéndose a los cristianos, a Nerón. Sí, con el PowerPoint ayuda, pero también como práctica, o sea, bueno, en lo personal yo cuando escucho de la historia, no nada más leerlo, se me queda más en vez de estar leyendo más. Esos los que son auditivos. Hay gente que no te pone atención. Parece que está en otro mundo, pero sí está viendo. Y hay mucha retención. Pero son pocos, ¿eh? No van a decir todos. Yo. Entonces, la manera es más visual. ¿Alguien tiene una forma rara de aprender? Pienso que una forma que ayudaría es cuando ya tienes las notas, lo que usted nos está enseñando, puedes ver, porque sí es visual, pero no somos tactile, o sea, que estás hablando y estás leyendo, a veces eso también ayuda ya a tener, no sé, o sea, las notas con tiempo para hacerles copia y traerlas a la clase y estarlo escuchando y repasándolo a la misma vez. Porque luego si escuchas y estamos escribiendo, no se te queda todo. Exactamente. Yo dormido. Dormido aprendes. Platicándolo. Platicamos a la vez. Escuchando. Sí, todos somos diferentes, otros experimentando. Otros, fíjense, otros cuando te ponen a hacer una obra, que digan, vamos a hacer la obra de Daniel, y cuando la mano que puso, ¿cómo se llama el rezo que puso ahí la mano? Tucum, tuquín, no sé qué. Y otros lo ven aquí y aprenden fácilmente en una obra. Entonces, todos somos diferentes, por eso hay que aplicar diferentes. Una película, un video. ¿Ustedes tuvieron un video en la primera clase? Sí. Me aburre porque la veo. Entonces, aprendan de cada maestro. Obviamente la próxima clase que yo dé no la voy a dar igual, pero aprendan de cada maestro lo bueno. ¿Sí? Y el día que ustedes vean, ¿cuántos son maestros aquí? ¿Les gusta estar clase? ¿Les gusta dar clases? ¿Son maestros? Bueno, aprendan todo eso que están oyendo para que lo apliquen. Para que no se aburran. Más pastores de aquí. Uno, dos. Ustedes, pastores, tienen miedo a levantar la mano. ¿Pero cuántos maestros hay? ¿Cuántos maestros? ¿Maestro, hermano? Bueno, así que digas tú qué maestro, qué maestro. Bueno, que los ponen a dar clase. Bueno, entonces, bueno, entonces vamos a hacer algo rápido. A los hermanos que están aquí al lado, vamos al sexto periodo y lo vamos a ver de una forma rápida. Los hermanos que están aquí nos van a hablar de los puritanos. ¿Quiénes eran los puritanos? Estamos en el sexto periodo. Lo van a hablar, no necesitan apuntarlo a los puritanos. Y aquí los hermanos nos van a hablar un poquito del movimiento wesleyano.
Ustedes tres. Mesa 2. La mesa 3. Movimiento nacionalista. Sí. Mesa 4. No, 3, 4. Movimiento anglo-católico. Hermanas 3, 2. Movimiento misionero moderno. Hermanos, ¿qué les digo? Movimiento misionero moderno. Ustedes, hermanos, las iglesias cristianas en Norteamérica van a hablar de la Iglesia Católica Romana. La otra fila, la Iglesia Protestante Episcopal. Ustedes, hermanos. Allá los hermanos de la penúltima fila, las iglesias congregacionales, iglesias congregacionales, y allá los hermanos de iglesias reformadas. Ustedes les tocó la Iglesia Católica, ¿verdad? Mejor háblenos de los unitarios. Unitarios. Sí. Ahí buscan el libro, el capítulo 6. La palabra ya todos están, ¿verdad? 6, 9. Van a hablarnos de ese tipo de iglesias modernas. Pero acuérdense, nada más 3 minutos. 3 minutos para que expliquen el tema que toca. Pónganse de acuerdo en su grupo. Primero que se hace una olvidada. Y luego no, van a hablar 3 minutos. Los 3 van a hablar. Todos van a hablar. Todos van a hablar. Acuérdense, es participación y voy a evaluar. Porque esa parte me voy a evaluar. Me la pasé hablando yo. En el libro, ¿cuál le tocó? 149. Cuando dice, por ejemplo, tenemos problemas. ¿Cuál libro? De las páginas 49 En la son todas las 149. 149. y el movimiento racionalista. Sus compañeros, tú vas a hablar primero y yo lo otro. Dicen que aprenden así platicando. Bueno, platiquen con sus compañeros de equipo. ¿Se van así como la lista? Sí. Pero todos son Normas y juegos. Normas y juegos, ¿dónde está? No.
¿Tiene tarde? ¿Etcétera? Tiene. ¿Tienes, hermana? Hermana, ¿cuál es tu apellido? Torres. Fue la última que yo. Sí, está en esa. Hermanos que precisamente su sermón, porque ya una semana, 2, 3 antes, ya ya en la primera semana como lo tengas, sí, no quieres terminar, ya tiene una parte, con tiempo los puedo ayudar y ya podemos tener comunicación. Mi hermano es muy bueno, yo siempre les he dicho, mi hermano es muy bueno para la homilética, entonces yo lo voy a poner a él aquí. Sí. Él es muy bueno para él. Me sigue enseñando para él.
Pues sí, no, porque de la tierra de la mujer. Pero sí, Mi hija tuvo su graduación ese día. No puede ir. El 4 de mayo. ¿Esta semana? Bueno, les tenía su testimonio en la campaña. Gloria a Dios por eso. Para su mamá. Y otros la reforma que hay en el pensamiento. ¿Listos? Si nomás son 3 minutos, hermanos, no lean todo, así agarren pensamientos claves. No creen que van a hablar media hora. ¿Qué va a decir? En inglés, Lo que van a decir así, díganselo entre ustedes ahorita y ya para que. ahora, déjame. Y hay como que
Estos son ya empiezan a decirse uno a otro. Yo voy a decir esto. Acabo son 3 minutos. No es una hora lo que van a hablar, recuerden. 3 minutos máximo. Máximo 3 minutos. Y entre todos, no cada 3 minutos cada uno. ¿Mande? Nosotros nos volvemos uno de máximo. Cada uno. Para que bueno, es que nos tenemos todo el día con eso. Desde 3 minutos máximo. No se pasen porque no tenemos tanto tiempo. Nada más los que van a hablar, asegúrense de que sus compañeros entiendan. No, es que el examen es como para 3 horas. A ver, ese que ustedes van a hablar. Pero, sí, el compañero. Ay, tenemos que pagar. Sí. Bueno. Aparte, sus compañeros entienden. Y se pueden acercar. No van a aventar como atrás. Ok, vamos a escuchar a sus compañeros. Bueno, vamos a nosotros a poder, ¿verdad? Los puritanos, ¿verdad? Dice que un poco después de la reforma 3 diferentes grupos aparecieron en la iglesia inglesa, ¿verdad? El elemento romanista que buscaba amistad y nueva unión con Roma, el anglicano que estaba satisfecho con las reformas moderadas llevadas a cabo bajo el rey Enrique, ¿verdad? Y la reina Isabel y el grupo radical protestante que anhelaba una iglesia igual a las establecidas en Ginebra y Escocia. Este último grupo llegó a conocerse como puritanos alrededor del año 1654. Se oponían, ¿verdad? En lo que estaban haciendo con tanta fuerza el sistema anglicano bajo la reina Isabel, que muchos de sus líderes fueron el destierro. Los puritanos también tenían una división interna de 2 elementos, los que favorecían la reforma presbiteriana. Eso es lo que nosotros leerán. Ok, no, ¿cómo que me tocó leer? No, si no era leído. Okay. Acuérdense que aquí ya se dividió, ya la Iglesia Católica ya está por su lado y ya los reformados ya están por su lado. Pero lo que estamos viendo ahorita ahí es qué pasó con los reformados. Cada quien hizo su iglesia, su doctrina. Entonces ya vemos varios movimientos que son los que ustedes van a hablar. Este es el de los puritanos. Los 2 elementos eran los que favorecían la forma presbiteriana y los que buscaban la independencia de cada sociedad local. Okay.
empezaron los movimientos. Los que buscaban la forma presbiteriana, ¿cuál es? Y los que buscaban la forma local. O sea, son tipos de gobierno. La forma presbiteriana, ¿cuál es? ¿De gobierno? ¿Se acuerdan? No, bueno, les voy a decir porque no es clase de teología. Bueno, la presbiteriana es que un grupo, o un sínodo, un grupo gobierne, tome las decisiones por toda la iglesia. Y por otro lado estaba la congregacional, que es la que existe en muchos lugares, que es que la iglesia misma, los miembros, tomen las decisiones. ¿Sí? Ya estamos apartados de Roma. Ahora, ¿qué tipo de gobierno tomamos? Surgieron dos ramas. Una por un grupo, o sea, presbiteriana, y otra nada más la iglesia toma la decisión. Quiero quitar el pastor, votación lo quitamos. Quiero, etc. Sí, Una de ellas eran los independientes y uno los congregacionalistas, que eran el elemento más radical de la iglesia inglesa. Bueno, también entre la lucha de Carlos I y el parlamentano, los puritanos fueron los campeones a los derechos populares. Al principio presbiteriano, ellos llegaron a dominar por orden del parlamento. Hicieron una asamblea de ministros puritanos celebrada por Westminster en el 1643. Preparado con la confesión de Westminster y los dos catecismos, fueron considerados tanto tiempo por los ideales presbiterianos y los congregacionalistas durante el gobierno de Oliver Cromwell en 1653 al 58. También los anglicanos asumieron el poder y persiguieron a los puritanos por no conformistas. Después de la revolución de 1688. También de este movimiento puritano surgieron tres iglesias que fueron la presbiteriana, la congregacionalista y la bautista. Entonces surgieron tres movimientos, el presbiteriano, el bautista y ¿cuál otro? Congregacionalista. ¿Qué tipo de gobierno tienen en su iglesia? Bueno, fíjense cómo nace, cómo empiezan a nacer. Ya, cuando ustedes vean la iglesia moderna es cuando ya ahora sí, el dominio de la iglesia católica ya se hizo a un lado. Bueno, no totalmente, pero ya empezaron la reforma a meter otro tipo de iglesias. El chiste es cómo hacemos poderosa una iglesia a similitud de la católica, era lo que ellos querían. Pues aquí hay tres ramas, bautista, presbiteriana y congregacional, que a lo mejor ahí en la congregacional pudiéramos estar nosotros. Porque nosotros somos congregacional porque los miembros de la iglesia votan para tener sus líderes. Por ejemplo, el domingo, ayer yo tuve elecciones de jóvenes. Los jóvenes votaron y eligieron una directiva. Eso es congregacional. Y presbiteriano es cuando cada iglesia manda un representante a la Asamblea Nacional y el representante, o sea, su pastor en este caso, toma las decisiones de la iglesia. Eso es representativo o presbiteriano, así se llama. Bueno, hermanos, denme rápido, antes de que sea el rey. Pero lo que estamos viendo es cómo empezaron a nacer todas las tendencias y ideologías que tenemos ahorita. En la primera mitad del siglo XVIII, las iglesias de Inglaterra, la oficial y la presidente, cayeron en un estado de decadencia. Los servicios religiosos eran formalistas, una carencia intelectual y una falta de poder moral sobre el pueblo. Esta era la necesidad por la cual inició el movimiento de y los líderes de este movimiento eran dos hermanos que se llamaban Juan y Carlos Wesley, Juan Whitefield. Despertaron a Inglaterra en este estado. Bueno, y el progreso de este movimiento fue que
se formaron sociedades con los que estas personas formaron sociedades con otras personas que aceptaban sus enseñanzas. Después, una vez que esas personas ya habían aceptado sus enseñanzas, ellos laicos y llevaron estas doctrinas, que fue aquí donde se empezó a llamar metodistas. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Pues dice que el movimiento bolivariano despertó un nuevo poder en la vida cristiana en diferentes. Esto condujo a que se crearon a las iglesias metodistas, a sus formas variadas que se encuentran en muchos países, en especial en el continente americano, al principio del siglo XX. Y dice que estas iglesias, estos metodistas, ascienden a más de 6 millones. Dice que ningún líder de la iglesia cristiana ha tenido tantos seguidores personales como Juan. O sea, que de aquí surge las iglesias metodistas. Amén. ¿Listo? Por ahí vimos ya vimos los presbiterianos, los bautistas, ya vimos los congregacionales, ya vimos los metodistas, cómo empiezan a surgir. Y bueno, ¿quiénes más empiezan a surgir? Pásenle, grupo 3. Estamos hablando del 1650 en adelante, para que vean que es donde empiezan a surgir todos estos movimientos. Esto no me acuerdo cómo dijeron, ¿era Carl Whiting o cómo se llama? George Whitefield. Entonces, es bueno saber quiénes fueron estos señores. Y es bueno saber, leer libros de ellos. Son gente que trajo avivamiento. Aunque fueran iglesia metodista, aunque fueran metodista, trajeron avivamiento. Bien, hermano, Dios los bendiga. Nos tocó el movimiento racionalista. Después de la reforma se estableció el derecho del juicio privado en cuanto a la religión de la Biblia. Dice, aparte de la autoridad sacerdotal o de la iglesia, un resultado inevitable se obtuvo. Mientras algunos pensadores aceptaron las ideas antiguas de la Biblia como un libro sobrenatural, otros empezaron a considerar la razón como la autoridad suprema y a mandar una interpretación racional. Empezaron a ser racionalistas, a razonar. Sí, surgió desde en el año 18 en Alemania, Inglaterra, una persona llamado Johann Sendler, ¿sí? En 1625 hasta 1791. ¿Cuál era el motivo de este pensamiento del racionalismo? Bueno, ellos no aceptaban ninguna tradición sin que hubiera pruebas, ¿sí? Y otro pensamiento que tenían era de que Jesús no era mujer. Entonces surgían todos estos pensamientos y el movimiento fue iniciado por esta persona de Johann Sendler. Bueno, y el espíritu racionalista creció hasta que a casi todas las universidades de Alemania las dominó el racionalismo. Y dice que esto llegó a su apogeo con la publicación de la vida de Jesús, quién sabe cómo se pronuncia. Dice, procurando demostrar que el relato de los evangelios eran mitos o leyendas. Y pues si nos damos cuenta, hermanos, hoy en día en las universidades es lo que abunda mucho el racionalismo. Y muchos, tristemente muchos jóvenes que hoy están estudiando pierden su fe al entrar a la universidad. Entonces debemos estar muy conscientes de eso y saber que de aquí es donde empezó todo el movimiento. Los 3 grandes líderes del siglo XIX, hermanos, las corrientes pensamientos de los racionales ortodoxos fueron, lo voy a tratar de pronunciar, Schleiermacher, a quien con su justicia le fue llamado el más grande teólogo del siglo XIX, y los otros dos, Minthorn y Tholuck. De esta manera permitieron que el contenido de la Biblia y las doctrinas del cristianismo se estudiaran
y se aplicaran con inteligencia. Eso fue el racionalismo. Fíjense cómo ya le empezamos a meter la mente a la Biblia. Y lo que no podemos explicar con la mente lo hacemos a un lado. Eso fue el racionalismo. Yo no lo... si no lo entiendo, no es cierto. Pero ya cuestionaban los milagros, por eso cuestionaron a Jesús. Entonces, ahorita para nosotros es bien fácil ver gente cuestionando siempre, ¿no? Pero ahí en ese tiempo fue cuando realmente empezó la crítica y nació el racionalismo. Pues sí es interesante ver que todos estos ataques al Evangelio no vienen la palabra y ahorita, sino que vienen desde que inició la separación de la reforma, ¿no? Entonces, bueno, hermanas, Damaris. Primero. Damaris. No me dejen hablar. A nosotros nos tocó el movimiento anglo-católico. En el inicio, en el 1875, surgió una tendencia en la Iglesia de Inglaterra que levantó una controversia por sus propósitos de los anglo-católicos, tractarianismo por su crecimiento mediante la aplicación de 90 tratados numerados escritos por diferentes escritores que exponían sus ideas y por uno de sus principales exponentes. También se les llamaba movimiento poseísmo o poseísta. A mí me tocó el propósito de este punto. El propósito en sí, lo que ellos querían era apartarse de la Iglesia de Inglaterra, del protestantismo y de sus prácticas que ellos tenían en los primeros siglos. Dice, pero cuando entonces era una sola iglesia cristiana y según ellos, pero el propósito principal de ellos es apartarse de la iglesia de Inglaterra. Dice la iglesia cristiana era y no necesitaba reformas, según ellos no necesitaban un cambio. Dice que a los líderes de este movimiento fecharon este principio en el año 1827, pero no fue hasta Juan Keble fue el que bueno, inició, ¿no? Él no fue el líder, pero él inició y a él le gustaba este movimiento, y debido a una prédica que él hizo en julio de 1833 sobre la apostasía nacional, de ahí nace este movimiento. Pero aunque él fue el que lo inspiró, él no fue su líder fue Juan Enrique Newman, y él fue el que escribió mucho de los tratados de lo que... A mí me tocó hablar sobre el propósito general de este movimiento anglo-católico, y dice que el propósito general era fortalecer el poder de la iglesia y elevar sus ideales, debido a que el espíritu del movimiento era desacreditar la reforma y animar el anglocatolismo. Tenían una tendencia inevitable hacia Roma, y en 1845 su gran líder Newman siguió la lógica de sus convicciones e ingresó en la Iglesia Católica Romana. Se pasó una confusión, pero no detuvo la corriente anglo-católica. Explíquele a la hermana. Bueno,
chance de un rato. Pásale, hermanos. Todo esto están haciendo a raíz de la reforma, acuérdense. ¿Dónde empezó todo el alboroto después de la reforma? Entonces sirvió, ¿no? ¿Sí? A nosotros nos tocó de las iglesias unitarias. Las iglesias unitarias en la Inglaterra y América son los representantes modernos de los antiguos arianos de los siglos IV y V. Ellos negaban la divinidad de Jesucristo y ellos afirmaban el ser y la unidad de Dios, pero no la Trinidad, tres en un Dios. Dice que consideraron la fe y conducta como una colección diaria. Aquí en los Estados Unidos no aparecieron como un principio, sino que como una escuela de pensamiento en las iglesias de Nueva Inglaterra. En el 1785 la capilla del rey en Boston, entonces protestante episcola, adoptó un credo y una liturgia reconociendo la realidad y es todo lo que hacemos en la alabanza. Reconociendo la Trinidad y escogió ministro de opiniones unitarias, la primera iglesia en Nueva Inglaterra de esa fe. El nombre unitario se aplica por primera vez al movimiento en 1815 y muy pronto muchas de las antiguas iglesias congregacionales en Nueva Inglaterra se convirtieron en unitarios, incluyendo la que fundaron los peregrinos en Plymouth. La denominación unitaria abarcó a muchos prominentes hombres de pensamiento en Estados Unidos, sobre todo en Nueva Inglaterra. Los unitarianos no han ganado miembros en proporción a la rama trinitaria o del congregacionalismo. Su membresía tuvo un ligero incremento en la década del 60 y ahora cuentan con 177,000 personas en su forma de gobierno son congregacionales. Cada iglesia local tiene su propio gobierno. Ok, los unitarios, entonces ya vimos, ahora, hace rato decía las hermanas aquí adelante, no sé cómo se ve la plática, pero decía que hay iglesias que estudian mucho la palabra, ¿verdad? Y una de ellas es la iglesia bautista. Es sorprendente cómo estudian la Biblia y cómo tienen los textos y tienen muy bien estudiado todo lo que dicen. Pero estos unitarios que acabamos de ver, bueno, ellos, acuérdense de la Trinidad y el unitarismo, aunque no son muchos, como dice la hermana, pero sí nos dan una arrastrada. O sea, nosotros tenemos que estudiar, hermanos, porque nos dan una arrastrada tremenda. Y empiezan diciéndonos que la Valera tiene muchos errores. Que todo donde hay una Trinidad que son errores y que traen versiones antiguas y traen versiones y del griego y del hebreo. O sea, tienen todo bien formado para cambiar. Entonces nosotros tenemos que aprender bien lo que creemos, ¿verdad? Porque a veces decimos, por eso decimos, no, están equivocados, no quiero explicar por favor. Y vas a entender lo difícil que es. Tenemos que aprender a pues es que ¿Quieres una? la cantidad de que hay.
Ya llevaron introducción a la isla. Sí, Es el texto de lo que es el texto de Jesús, que él abrió lo que tienen muy bien estudiado todo lo que piensan. Entonces, no es tan fácil. Yo sé así que ahí nomás veo pasando golpes y no meterme, ¿verdad? Todos están bravos. Nomás los veo pasar de ese lado con madres. Ok, ya vamos a ver. Gracias. Nosotros somos una iglesia protestante, episcopal, y uno de los puntos que me tocó es la iglesia de Inglaterra fue la primera religión protestante establecida en Estados Unidos en 1579. Hablando de la iglesia de Inglaterra, la única forma de adopción se conocía en el periodo de en Virginia y otras colonias de en el año 1664, en Nueva York, colonizada por los holandeses, pasó a ser territorio inglés. Se estableció la iglesia de Inglaterra y pronto llegó a ser la iglesia oficial de la colonia, aunque no se prohibían otras formas protestantes. En el año 1697 se constituyó la parroquia de la comunidad en Nueva York y en el año 1695 la iglesia de Cristo en Filadelfia. Todas las parroquias vacantes donde se juntaban antes, ya no podrían regresar a domingo porque evacuaban el país. En la guerra de la independencia, dice, porque el requisito de Gran Bretaña ya no podían evacuar, y por la misma razón no podían congregarse los obispos. En 1754, Samuel Sawin de Committee recibió la congregación. Estados Unidos adoptó el nombre oficial de Iglesia Protestante Episcopal. Su crecimiento fue rápido y constante y al grado de crecer a 3.5 millones de personas. Reconoce tres órdenes en el ministerio: obispos, sacerdotes, diáconos. Acepta los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, su autoridad legislativa. Hubo un acuerdo, se reúnen cada 3 años, que está compuesta por una cámara de obispos y una cámara de delegados, clérigos y laicos. Un minuto. La iglesia, pero empezó con las ideas de Robert Brown. Era un capellán en Inglaterra, escritor y exponente de la iglesia independiente. Él escribió un libro con todas sus ideas y todo lo que pensaba de la iglesia, que debe ser independiente y que la congregación haga todas las decisiones. Y luego la iglesia de Inglaterra exilió a Robert Brown y a sus seguidores a Holanda, y luego de Holanda se fueron a los Estados Unidos. Bueno, como dijo ella, el congregacionalismo es un movimiento de las iglesias protestantes a finales del siglo XVI
17, creando una extensión del puritanismo, hizo énfasis en el derecho y el deber de cada congregación de gobernarse por sí misma. En general, evitaron los credos y los sacramentos, aceptando el bautismo y la Eucaristía. ¿Y el sistema? ¿Una pregunta? El sistema de gobierno del congregacionalista describe una forma de gobierno de la iglesia que se basa en la congregación local. Cada congregación local es independiente y autosuficiente, gobernada por propios miembros. O sea, no estaban bajo ninguna como aquí está bajo asamblea, o sea, ellos están libres, no están gobernados por nadie más que por ellos mismos. Toman sus propias decisiones. Y en el año 1931, la iglesia congregacional y la iglesia cristiana se fundieron para formar las iglesias cristianas congregacionales con alrededor de 2 millones de miembros. Nosotros no tenemos. Hermanos, a nosotros tocó la iglesia reformada o iglesia calvinista. Duró desde el 1453 al 1648. La iglesia reformada surgió en Alemania y se esparció por todo el norte de Europa. Resultó un establecimiento de iglesias nacionales que no debían fidelidad a Roma. Fueron evolucionando de manera independiente a Martín Lutero bajo la influencia de muchos escritores y reformadores, entre este fue uno Calvino. Las iglesias reformadas son iglesias cristianas protestantes relacionadas históricamente con la doctrina de Juan Calvino, que surgieron por primera vez en Europa en el siglo XVI dentro de la Reforma protestante encabezada por teólogos reformadores. La fecha exacta que los históricos fijan como principio de la Gran Reforma es el 31 de octubre de 1517. En la mañana de ese día, Martín Lutero clavó en la puerta de roble de la Catedral de Wittenberg un pergamino que contenía las 95 tesis o declaraciones. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. A nosotros nos tocó la Iglesia Moderna Misionera de 1649 hasta la actualidad, la Iglesia del siglo XX. El fundador de la Iglesia Moderna es de Inglaterra, fue Guillermo Carey, bautista, y aunque él enfrentaba una fuerte oposición, insistió a traer misioneros al mundo pagano en todas partes. Y a pesar de que no tuvo educación, él llegó a ser uno de los principales ricos del mundo. También motivó a un grupo de jóvenes estudiantiles en Massachusetts, donde ellos se reunieron en un campo para orar sobre el tema de misiones. Y ahí ellos decidieron consagrar su vida y empezar a ir a diferentes lugares para hablar sobre la obra de Cristo. Y después de ahí, cada iglesia tenía su propia junta y sus propios misioneros. Lo que yo pude leer era, pues es que es una iglesia moderna, misionera moderna, y que fueron varios personajes, los que fueron así como a misionar, y que pasaron así como pruebas, así como enfrentaron graves problemas. Uno de ellos, que se llama Wesley,
dice que él anduvo a caballo, o sea, compartiendo la palabra de Dios. Y habla de la guerra civil, de la Segunda Guerra. Dice que en la época actual, desde el principio del siglo XX, casi ningún país de la tierra está sin el Evangelio. Pues hay muchas escuelas cristianas, universidades, hospitales, orfanatorios y otras instituciones filantrópicas se encuentran por todo el mundo pagano y las entradas anuales de las diversas juntas ascienden a millones. Así es que la característica más prominente la iglesia hoy es en la Gran Bretaña y en Estados Unidos y en su profundo y amplio interés en las misiones extranjeras. Y de los muchos grandes hombres que se hayan levantado en los últimos siglos, es difícil mencionar a todos, pero vamos a ver con Ricardo Hooker, que escribió la obra más famosa y de mayor influencia en la constitución de la Iglesia de la Inglaterra, siendo Hooker de ideas anglicanas, y fue la ley, su gran obra fue la ley del gobierno eclesiástico en 8 tomos, también como está Tomás. Okay. Gracias. Ya se pasaron el tiempo. Bueno, creo que es un break, pero le voy a decir una cosa. El que no traiga guía, consígala, porque la van a poder sacar. ¿Sí? Pero no la van a poder prestar y compartir. Pues si alguien no trae, sáquele copias a alguien que traiga. Pero las podemos usar el teléfono. Sí, pueden usar el teléfono. Y pueden mandar a su equipo. Pero ya no lo necesito.